And so as we usher in the atmosphere of expectancy, Y mientras entramos en esa atmósfera de expectativa, I want to take us right into today's sermon, quiero que vayamos directamente al sermón del día de hoy, in which I've titled, el cual he titulado I Got a Promise on the Inside of Me. Tengo una promesa dentro de mí. I want you to say that to yourself. Quiero que usted diga eso a Because sí mismo, sometimes we got to preach to our own self. porque algunas veces tenemos que predicarnos a nosotros Sometimes we mismos. got to tell ourselves, I got a reason to be grateful to God, and I've got a promise on the inside of me. Algunas veces tenemos que decirnos a nosotros mismos, tengo una razón para alabar y tengo una promesa dentro de mí. And so as we prepare today, Entonces, mientras nos preparamos hoy, I want us to go directly to the book of the Gospel of Luke, quiero que vayamos directamente al Evangelio de Lucas, and it's in chapter 1. y es en el capítulo 1. And as we get ready to begin, I just want to preface the fact Y mientras nos preparamos, quiero dejarles saber el hecho that we're going to be reading from two sets of scriptures. que vamos a estar leyendo de dos grupos de escrituras. First, we're going to read from chapter 1, verses 11 to 13. Primero vamos a estar leyendo del capítulo 1, del verso 11 al And then 13. from there, we're going to read verses 35 to 37. Y luego estaremos leyendo del 35 al 38. Amen. So we read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Entonces leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We're going to be jumping right into a conversation that's already in progress. Vamos a entrar en una conversación que ya está en progreso. Verse 11. Verso 11. And the angel of the Lord appeared to him, standing on the right side of the altar of incense. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Okay. And when Zechariah saw him, he was troubled, and fear fell upon him. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. But the angel said to him, do not be afraid, Zacharias, for your prayer is heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call him John. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Now we're going to jump to the second conversation that's found in verse 35. Y entonces ahora pasamos a la segunda conversación que se encuentra entre los versículos 35 y 38. And the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore, also the Holy Spirit, who is to be born. The Holy Spirit, the Holy One, which is to be born, will be called the Son of God. Now, indeed, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is now the 6th month of her who was called barren. For with God, nothing is impossible. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Hallelujah. Hold the hand of the person next to you and squeeze it tight as we pray. Father, in the name of Jesus, Señor, en el nombre de Jesús, we thank you for today. te damos gracias por el día de hoy. We thank you for your love and your attention
Te damos gracias por tu amor y por tu atención and the gift of your Son in our lives. y el regalo de tu Hijo en nuestras vidas. Minister your word in our lives today. Ministra tu palabra a nuestras vidas hoy And in our various situations, God. y en todas nuestras situaciones. Breathe life into us Inspira vida, Señor, en nosotros and bring hope, y trae esperanza, healing, sanidad and restoration y to us. restauración a nosotros. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. And amen. You may be seated in this morning. At various times En muchos momentos and in various ways, y de en varias maneras we have been introduced to this book, hemos sido introducidos a este libro, to the author Luke, al autor Lucas, the author of the Gospel of not only Luke, but also of the book of Acts. el autor del libro no solamente del Evangelio de Lucas, sino también del libro de los Hechos. This gospel is considered one of the synoptic gospels, Este es considerado uno de los evangelios sinópticos, along with Matthew and with Mark, junto con Mateo y con Marcos, as they all share similar stories and narratives. porque todos ellos comparten historias y narrativas similares. And though this is so, Y aunque es así, each one of these authors tailors their stories to a specific audience. cada uno de estos escritores ha construido la historia para una audiencia específica. They set up the atmosphere, Ellos prepararon la atmósfera, they set up the discussion la discusión of the life and the ministry and also the message of Jesus in a specific way. de la vida, del ministerio y el mensaje de Jesús de una manera específica, So that they can be able to share the message para que ellos puedan compartir el mensaje of salvation, de salvación, of hope, de esperanza and of faith y de fe, to bring a humanity to the feet of Christ. para traer la humanidad a los pies de Cristo. And in this way, Y es de esta manera that Luke's approach que el alcance de Lucas is a bit different es un poco diferente than the others. que el de los demás, Unlike the other gospels, que a pesar de los otros evangelios, Luke sets up a scenario Lucas prepara un escenario of expectancy de expectativa for the readers to be able to read. para que los lectores puedan leer. His mission, Su misión, as he declares it in the first few lines of the scriptures, como la declara en las primeras líneas de la escritura, is to set things in order. es poder organizar las cosas. And in doing this, Y al hacerlo, he keeps his eyes mantiene sus ojos on the entirety of all of the things that are related to Jesus. en todo lo que se relaciona a Jesús. He makes connections to the prophetic announcements of the Old Testament, Hace conexiones con los anuncios proféticos del Antiguo Testamento, announcing the Messiah to come, anunciando que vendría el Mesías, and then he brings it forth to the fulfillment of the promise in the New Testament. y entonces lo trae de vuelta al cumplimiento de esta profecía en el Nuevo Testamento. And so as we begin this first chapter of Luke, Y entonces al comenzar este primer capítulo del libro de Lucas, we find that Luke brings people together to have this very conversation and prepare an atmosphere of expectancy. encontramos que Lucas reúne a estas personas en esta conversación y prepara la atmósfera de expectativa, Revealing God's craftsmanship revelando el plan de Dios, in showing that the promise was not only for the people of then, mostrando que el plan no era solamente para las personas de ese tiempo, but it was also for us as well. pero que era también para nosotros. But the wonder remains. Pero todavía sigue la pregunta. In the midst of the atmosphere of expectancy, En medio de la atmósfera de expectativa, are we, somos nosotros, Revived Church of God, Iglesia de Dios Revive, available estamos disponibles and ready y listos for what God wants to do in us, para lo que Dios quiere hacer en nosotros, through us, a través de nosotros and around us? y alrededor de nosotros? And so it brings us now Entonces nos trae
to start thinking about a comenzar a pensar sobre and looking at y mirar and examining y examinar these different characters that Luke brings to the present. estos diferentes personajes que de los que Lucas habla. The setting begins with Zechariah, La historia comienza con Zacarías, the priest. el sacerdote. He is at the tabernacle. Él está en el tabernáculo. He is attending to his responsibilities Él está atendiendo a sus of responsabilidades burning incense at the altar of incense. de quemar incienso en el altar de incienso. The altar, as described in the book of Exodus, chapter 30, El altar, como se describe en el libro de Éxodo capítulo 30, is found in the holy place Sin- inside of the temple. se encuentra en el lugar santo In the del tabernacle. templo, del tabernáculo. Within this tabernacle, there is a daily burning of incense, fragrant incense, by the priest. Dentro de este tabernáculo hay incienso que es quemado diariamente, incienso fragante dentro del tabernáculo. This incense Este incienso represents the prayers that are going up before God on a daily basis. representa la oración que está llegando delante de Dios diariamente. So the priest then Entonces el sacerdote takes on the role of an intercessor toma el lugar de un intercesor as he's attending to, mientras está atendiendo, standing in the gap for, parado en la brecha, presenting the petitions of the people before God. presentando las peticiones del pueblo delante de Dios. So Zechariah then Entonces Zacarías was in the role of intercession before the altar of God estaba en el rol de intercesión delante del altar de Dios, for the people, por el pueblo, but also for himself. pero también para sí mismo. But not only was this going on in the tabernacle, Pero no solamente estaba ocurriendo esto en el tabernáculo. the Bible says La Biblia dice that the congregation was on the outside of the tabernacle que la congregación estaba afuera del tabernáculo and they also were in prayer. y ellos también estaban en oración. Let's think about our prayer life. Vamos a pensar en nuestra vida de oración. And so when the angel Gabriel meets Zechariah, Entonces cuando el ángel Gabriel se reúne con Zacarías, he sees him at the altar. él lo ve en el altar. He meets him at the altar. Se encuentra con él en el altar And he begins his conversation by saying, y comienza su conversación diciendo, your prayer has been heard. tu oración ha sido escuchada. I would think Yo pensaría that the moment that Zechariah hears something like that, que el momento que Zacarías escuchó algo como esto, he would have rejoiced. él se hubiese He would have regocijado, praised God él hubiese adorado a Dios, because he would have been able to see porque él hubiera visto that in true que en verdad his prayer was answered. su oración había sido contestada. Yet the conversation with the angel tells me something very different. Sin embargo, la conversación con el ángel me dice algo muy diferente. Makes me realize that Zechariah had in fact Me hace darme cuenta que Zacarías de hecho was in a very different place. estaba en un lugar diferente. He wasn't praising God. No estaba alabando a Dios. He wasn't excited about what the angel said to No him. estaba emocionado de lo que el ángel le dijo. In fact, I dare to say Incluso me atrevo a decir that he may have even abandoned his own position of prayer for himself que él había abandonado su posición de oración para sí mismo, because he had lost faith in the fact that it may have happened or not. porque había perdido fe en el hecho de que podía o no haber pasado. Based on this text, Basado en este texto, it seems that Zechariah's request parece que la petición de Zacarías was before God delante de Dios was for him and his wife, era para él y para su esposa, for them to have a child of their own. para que ellos pudieran tener un hijo. Yet, Sin embargo, up until that very moment, hasta ese momento, that petition had not yet been
answered. Esa petición aún no había sido contestada. But also he knew Pero también él sabía that he was already old, que él ya era anciano and his wife Elizabeth y su esposa was Elizabeth no longer able to have children. ya no tenía posibilidad de tener hijos. So in fact, Entonces, de hecho, he was sitting in the reality of the situation. estaba sentado en la realidad de la situación. He had waited so long, Había esperado tanto and he had figured that his turn would be next, y había supuesto que su oportunidad sería la próxima, but that now pero que ahora that boat has sailed away. ese barco ya se había ido. Now Ahora his time had run out. su tiempo se había agotado. The man of prayer, El hombre de oración, the man of el intercession, hombre de intercesión, had lost his own position había perdido su propia in posición his own prayer. en su propia oración. Can it be possible Puede ser posible that in the midst of waiting for your prayer que en medio de esperar por tu oración, to be answered, que sea para que sea contestada, that you give up on it? que te rindas? Think about that for a minute. Piensa en eso por un momento. Because sometimes Porque algunas veces we sit in a prayer request. estamos anclados en una oración. We sit in a desire to see things move and be done for us. Nos sentamos en el deseo de ver que las cosas se muevan y sean hechas para nosotros. And we don't see it come to pass. Y no vemos qué ocurre. Something happened to Zechariah's sense of expectancy. Algo ocurrió con el sentido de expectativa de Zacarías. It had dimmed. Se había apagado. Something had happened to his ability to wait on God in the midst of his prayer. Algo había ocurrido de su habilidad de esperar en Dios en medio de una oración. It wasn't that he was being rebellious, No era que él estaba siendo rebelde, but he couldn't believe God for himself. pero no podía creer en Dios por sí mismo. He still believed for others Él todavía creía para otros because he was still standing in the gap. porque él todavía estaba parado en la brecha. He was still praying, Todavía estaba orando, but the prayers were no longer for himself pero las oraciones ya no eran para sí mismo and what he had desired. y lo que él había deseado. I'm sure that he had seen many petitions answered. Seguro que había visto muchísimas oraciones ser contestadas. And I'm sure that he kept thinking to himself, mine is next. Y seguro que pensaba, la mía es la próxima. And then more came to pass. Y todavía muchas más ocurrieron. And still nothing. Y nada. And so now when the angel Gabriel comes to speak to him, Entonces ahora cuando el ángel Gabriel viene a hablar con él, Zechariah is no longer in a place of expectancy. Zacarías ya no está en un lugar de expectativa. Have you ever found yourself Te has encontrado a ti mismo, waiting for the promise to come to pass? esperando que la promesa se cumpla, To find that it's been a long time and still nothing. y darte cuenta de que ha pasado mucho tiempo y todavía nada ha ocurrido. What do you do ¿Qué haces when the promise feels far off cuando la promesa se siente lejana and there is no glimpse of it in sight? y no hay ningún vistazo de que pueda ocurrir? What do you do ¿Qué haces when each moment grows further and further away cuando cada momento se hace más y más lejano and you are still waiting? y tú todavía estás esperando? I want you to turn to your neighbor and tell them, hold on. Quiero que te voltees a tu vecino y que le diga, It's espera, coming. ya viene. I don't think you said it convincing them, No creo que lo dijiste con convicción, but I want you to tell them again pero quiero que le digas otra vez, because I'm going to tell you something. porque te voy a decir algo. This may be our situation sometimes, A lo mejor esta es nuestra situación, but we need somebody to come next to us sometimes. pero necesitamos que alguien venga a nuestro lado y nos diga, Because although we might minister to ourselves, porque aunque nos ministremos a nosotros mismos, how good could it be ¿qué tan bueno puede ser when somebody comes next to me and says, hold on, Sonia, cuando alguien venga delante de mí y me diga, it's espera, coming, Sonia, ya girl. viene, Don't lose faith right no now. pierdas la fe, He's coming with the answer. ya él viene con la respuesta, Just hold on. solo espera. So tell somebody next to you, Entonces dile a alguien al lado tuyo, hold on. espera, Sarah, hold on. Girl, hold on. Because it's coming.
Eso viene. And so the arrival of Gabriel brings me to my first point, Entonces las palabras de Gabriel me traen al primer punto, because it tells me porque eso me dice that number one, God has not forgotten me. que número uno, Dios no se ha olvidado de mí. I may have given up. Lo mejor yo me he rendido. I may have lost hope. Yo habré perdido la esperanza. I might have packed it up. A lo mejor ya lo he empacado, But God has not Pero- forgotten me. pero Dios no se ha olvidado de mí. Gabriel's arrival La llegada de Gabriel was God's way of saying, era la forma de Dios decir, I'm right here. estoy aquí. I have not left you. No te he I have not dejado. forsaken you. No te he I olvidado. heard your prayer. Escuché And tu I'm coming oración. with the answer. Y vengo con Just la hold respuesta. on a Solo minute espera un while I momento. set things up for you. Mientras preparo las cosas para ti. I will do this thing for you. Yo voy a hacer esto para ti. I am here to Yo estoy remind aquí. you that the promise is coming, Estoy aquí para recordarte que la promesa viene, that there is hope for tomorrow, que hay esperanza para mañana and it is wrapped up in you. y que está preparado para ti. So don't quit. Entonces no te rindas. Don't give up. No te rindas. Don't hang up your gloves. No enganches los guantes. Stay in the atmosphere of expectancy Mantente en la atmósfera de expectativa and yell out so that the devil can hear it. y grita para que el diablo lo escuche. I've got a promise on the inside of me. Tengo una promesa dentro de mí. God has not forgotten me. Dios no se ha olvidado de mí. Maybe my friends and the people around me might have forgotten. A lo mejor los amigos y las personas en mi alrededor se han olvidado. Maybe they are looking at me and signing me off. A lo mejor ellos me están mirando y me han sacado. But God, Pero Dios, and that's why I love him so much, y por eso lo amo tanto, because he has not forgotten. porque Él no se ha olvidado de mí. And so I want you to minister to yourself right there and just say, God has not forgotten me. Entonces yo quiero que te ministres a He ti has mismo y diga, not Dios no se ha forgotten olvidado my de mí. petition. Él no se ha olvidado de mi He has petición. not forgotten the promise that he has on Él the no se ha inside olvidado of de me. la promesa que tiene dentro de mí. Hebrews 10:23 says it this way. Hebreos 10:23 dice así. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. For he who promised is faithful. That means he's not going to stop. That means he's never going to give up. That means he's got you in the palm of his hands. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Eso quiere decir que Él no ha cambiado y no cambiará. Amen. And so turn to somebody next to you and just give them a high five and just tell them, hold on. Entonces gira a la 'Cause it's persona a tu coming. lado y dale 5. Hold on, Porque la because the promesa promise is viene. coming. I don't know about you, but this moment in my journey, I needed to hear this. No sé de ti, pero en este momento de mi jornada yo necesitaba escuchar eso. Gabriel said to Zechariah, your prayer has been heard. Gabriel le dijo a Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Is there anybody else here that needs to hear that your prayer has been heard? Hay alguien aquí que necesita escuchar que tu Is there oración ha anybody sido else here contestada. today whose reality is not matching up with what their promise is? Hay alguien aquí cuya realidad no está combinando con la promesa. Well, I am here to tell you Entonces yo estoy aquí para that decirte, doesn't matter eso no importa, because there is nothing impossible for God. porque no hay nada imposible para Él. He can't fail. Él no puede fallar. And he is not man that he needs to lie. Y Él no es hombre para que He's mienta, not son of man that he needs to ni hijo repent. de hombre para que se He arrepienta. is God all by himself. Él es Dios por sí mismo. And he will accomplish the thing that he said to you Y Él va a hacer la cosa que dijo que haría, because he's faithful like that. porque Él es fiel de esa manera. And I got a promise on the inside of me Y yo tengo una promesa that dentro de shall mí be answered. que será contestada. And so here is the thing that I want you to remember. Your promise will not match your circumstances. Y entonces quiero que recuerdes que tu promesa a lo mejor no se va a parecer a tu circunstancia. Zechariah knew that genetically speaking, Zacarías sabía que genéticamente hablando, that this could not even be possible. esto no podría ser He posible. was very old. Él ya era bien mayor And when he looked over at Elizabeth, y cuando miraba a Elizabeth decía,
I don't know about this. no sé qué va a pasar. And he knew that that miracle Y él sabía que ese milagro was clearly impossible. era claramente imposible. But we know Pero nosotros sabemos that we serve a God que servimos a un Dios that operates, que opera, that moves que se mueve in the impossible. en lo imposible. And so thank God for that. Y entonces gracias a Dios Because por some of my eso, stuff porque algunas de mis is cosas clearly son impossible. claramente But imposibles. God Pero Dios is with us. está con nosotros And he will never fail. y Él no va a fallar. Amen. Hallelujah. But what he did not realize Entonces lo que él no se dio cuenta, was Zechariah had not taken into consideration, lo que Zacarías no tomó en consideración, which when I saw this, I was like, God, you are God. que cuando yo vi esto dije, Dios, tú eres Dios. I looked up Zechariah's name. Yo busqué el nombre de Zacarías. You know what it says? ¿Tú sabes lo que dice? Jehovah remembers. Jehová recuerda. Do you know what that means? ¿Usted sabe lo que eso significa? We work on a clock. Trabajamos en un reloj. We think about the shake and bake, hurry up and get it done. Estamos siempre pensando en que tenemos que hacer las cosas. And the fact that we want God to move in the way that we want him to move. Y el hecho de que queremos que Dios se mueva como queremos que se mueva. But did you not know Pero no sabes that his thoughts are higher than ours? que sus pensamientos That son his más ways altos are que higher los than, nuestros, are better than que ours? sus caminos son And mejores that que los he has nuestros. not forgotten, because he will do what he said he will. Y que Él no se ha olvidado porque Él hará lo que ha dicho que hará. My God, so Jehovah remembers. Entonces Jehová recuerda. Isaiah 49:15 and 16 says it in this way. Isaías 49:16 lo dice de esta manera. Can a mother forget the baby ¿Puede una madre olvidar al hijo at her breast de su pecho and have no compassion on the child she has born? y no tener compasión del hijo que ha tenido? Though she may forget, Y aunque se olvide, I will not forget you. yo no te olvidaré. See, I have engraved you Mira que he grabado en ti. I have engraved you on the palms of my hands, He grabado en la palma de tus manos. and your walls are ever before me. Y tus muros que están delante de mí. Oh gosh, I thank you. Because he truly knows it all. Te damos gracias, Señor, porque Él realmente lo sabe todo. Everything he does for us Todo lo que Él hace por nosotros and everything he does with y us todo lo que hace con is nosotros part of his divine plan. es parte de su plan And divino. Zechariah and his wife Y Zacarías y su were esposa in the divine plan estaban en el plan divino that ultimately leads to the ushering of the Messiah. que les llevaría a traer al Mesías. And so that tells me Entonces eso me dice a mí that they had a promise on the inside of them. que ellos tenían una promesa dentro de ellos. And here now we switch now Y aquí ahora cambiamos and we look at Elizabeth. y miramos a Elizabeth. Now, interestingly enough with Elizabeth Y lo más interesante de Elizabeth is that her position and her perspective are very different than her husband's. es que su posición y su perspectiva son un poco diferentes de su esposo. The Bible tells me La Biblia me dice that Elizabeth que Elizabeth was also from a family of priests. también era de una familia de sacerdotes. So that tells me Entonces eso me dice that prayer is in her DNA, que la oración está en su ADN, that prayer and intercession is in her DNA. que la oración y la intercesión están en su ADN. Remember that when Zechariah was in the tabernacle burning incense Recuerde que cuando Zacarías estaba en el tabernáculo quemando incienso for prayer, para la oración, the congregation, where were they? ¿a dónde estaba la congregación? They were on the outside Estaban afuera. doing what? ¿Haciendo qué? Praying. Orando. So my question is, Entonces mi pregunta es, during that time, durante ese momento, where was Elizabeth? ¿dónde estaba Elizabeth? What do you think she was doing? ¿Qué usted piensa que ella estaba haciendo? Praying, right? Orando. She was praying. Estaba orando. Could it be possible ¿Será posible that although Zechariah was in the temple que aunque Zacarías estaba en el templo and he was praying y él estaba orando and the congregation was on the outside y praying, la congregación estaba that afuera she orando, was in her prayer closet doing what?
praying. que ella estaba en su closet de oración haciendo And qué? could it be Orando. possible Y será posible that although Zechariah que a pesar de que Zacarías, was no longer thinking about his prayer requests, que ya él no estaba pensando en su petición de oración, my girl Elizabeth la Elizabeth was saying, estaba diciendo, I don't care what it looks like. yo no me importa cómo I se don't ve, care what it's saying. no me importa lo I que don't even dice, care if Zechariah is part of this. no me importa si Zacarías What es I parte know de is eso o what I no. know. Lo que yo sé es lo que yo sé. And if God said it, Y si Dios lo dijo, then he can do it. Él lo hará. And it doesn't matter Y no importa what it looks like, cómo se vea, because I got a promise on the inside of me. porque yo tengo una promesa dentro de mí. And I feel like Yo siento that when I see Elizabeth, que cuando yo veo a Elizabeth, she makes me remember Hannah. me hace recordar a Ana. You remember Hannah? ¿Se acuerdan de Ana? She went into the priest's tabernacle over there when she was in 1 Samuel chapter 1, verse 13. Ella se fue con el sacerdote en el tabernáculo, como lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 13. And she was barren without a baby. Y ella era estéril, no tenía un bebé. And what did she do? ¿Y qué hizo ella? She prayed. Ella oró. She stood. Ella se mantuvo. She was determined. Estaba determinada. She prayed in such a way Oró de tal manera that even the priest, Eli, looked at her que el sacerdote Elí la and miró he mistaken her prayer y él confundió su oración. because she was so in the space in her prayer in the spirit Ella estaba tan en el espíritu en su oración that he thought that she was drunk. que él pensó que ella estaba borracha. And she said, no, sir. Y ella dijo, no, Señor, This don't got nothing to do with that. eso no tiene nada que ver con eso. Where I am right now Donde yo estoy ahora is that I'm determined es que estoy determinada to see the end result of my faith de ser el final, de ver el resultado final de mi and to be oración able to see God do this thing in me. y de ver lo que Dios va a hacer en mí. And so I believe that Elizabeth Entonces yo creo que Elizabeth conducted herself in the same way. se condujo a sí misma de la misma She manera. set her spirit Ella dijo en su espíritu and she set up her posture y preparó su postura and she prayed. y ella oró. And so for Elizabeth, Entonces para Elizabeth it wasn't a matter of will this promise happen, no era de si esta promesa va a pasar, but it was when will this promise happen? pero cuándo va a pasar. And she had purpose in her heart Y ella tenía propósito en su corazón and in her mind y en su mente that I will have this promise come to pass de que yo tendría esta promesa cumplida. because I got a promise on the inside of me that no one can take Porque yo tengo una promesa dentro de mí que and that nadie no puede one tomar can convince me y otherwise. que nadie me puede convencer de lo contrario. Sometimes you got to talk to your own self like that. Algunas veces tienes que hablar a ti mismo de She esa didn't manera. waver. Ella no se rindió. She didn't wait until somebody said, this is going to happen, don't worry. Ella no esperó a que alguien le dijera esto va a pasar, no te She preocupes. had too much information about what God had already done in the past. Ella ya tenía mucha información de lo que Dios había hecho en el pasado. She had heard Ella había escuchado how the people had walked through the Red Sea. cómo el pueblo había cruzado el Mar Rojo. She had heard Ella había escuchado how Hannah got her blessing. cómo Ana obtuvo su bendición. She had Ella heard había escuchado how the miracle came for the Shulamite woman. cómo el milagro vino para la And so if tsunamita. God could do it for them, Y si Dios lo hizo para why ellos, can't he do it for me? ¿por qué no lo puede hacer para mí? Because I got a promise on the Porque inside yo tengo una of promesa me. dentro de mí. Don't tell me that my God can't do it. No me digas que mi Dios no lo puede hacer. And I'm pretty sure that that's what Elizabeth would say Y yo to estoy segura. Zechariah. Estoy segura que eso es lo que Elizabeth le diría a You take your Zacarías. position, Toma tu posición, but I know what I'm going to do. pero yo sé lo que yo voy a hacer. I'm going to stand right here, Yo me voy a mantener aquí and I am not wavering, y no me voy a rendir. and I'm going to trust God in the midst of this. Y voy a confiar a Dios en el, Because en if el he medio said it, de he's esto. going to do it, Porque si Él lo dijo que lo haría, then I'm ready for whatever he's doing entonces in yo my estoy life. lista para lo que Él va a hacer. The question is, La pregunta es, do you have enough faith
¿Tienes suficiente fe to carry you through those moments? para cargarte durante estos Do you momentos? have enough faith ¿Tienes suficiente fe to stand even when you don't see anything happening? para mantenerte incluso cuando no ves nada Do ocurriendo? you have enough faith ¿Tienes suficiente fe when everybody else is telling you, cuando todos te están diciendo, I don't know about this? no sé de esto? Do you have enough faith ¿Tienes suficiente fe to be able to stand by yourself de poder mantenerte por ti mismo when others are telling you, cuando otros te están diciendo, it's all right, Elizabeth. está bien, Elizabeth, No one's going to get mad at you. You tried, girl. nadie se va a enojar contigo, lo intentaste You gave it your best shot. y diste lo mejor de ti? You fasted. Tú ayunaste, You believed. tú creíste, But I feel like it's time for you to let it go. pero yo creo que es momento de que lo dejes ir, Because as much as I don't want to say this to you, porque aunque no quiero decirte esto, it ain't coming. no va a pasar. But where are my Elizabeths in this house Pero ¿dónde today? están mis Elizabeth en esta casa hoy? Where are those that say to themselves, ¿Dónde están esas que dicen a sí mismas, I will not waver, no me voy a rendir, I will not doubt? no voy a dudar? Where are the ones that can say in this day, ¿Dónde están los que pueden decir en este I día, got a promise on the inside of me? tengo una promesa dentro de mí? And so Elizabeth Entonces knew Elizabeth sabía, that she knew that she que knew, ella sabía que sabía, because now this was a matter of faith. porque ahora esto era un asunto de fe. And we know what faith Y means. nosotros sabemos lo que significa Faith fe. is the substance of things hoped for, La fe es la certeza de lo que se espera and the evidence of things that are not seen. y la convicción de lo que no se ve. Faith. You've got to set it in your heart, Tienes que decirlo en tu corazón and you've got to believe it before you see it. y tienes que creerlo antes de que lo puedas ver. And so when Elizabeth realized Entonces cuando Elizabeth se dio cuenta that she was pregnant, que estaba embarazada, she wasn't surprised. ella no estaba sorprendida. Indeed, she knew that the promise had been fulfilled, Ella incluso sabía que la promesa había sido cumplida, because she says this in the word. porque ella dice esto en la palabra. This is how the Lord has dealt with me in the days when he looked on me with favor. Así es como el Señor ha lidiado conmigo en los días en los que he visto su favor And he has taken away my disgrace amongst men. y ha removido la desgracia de mi vida delante de los hombres. And so that takes me to my second point, Y eso me lleva a mi segundo punto, that God is attentive to my que needs. Dios está atento a mis necesidades. So tell somebody next to you, God knows what I need. Entonces dile a la persona al lado tuyo, Dios sabe lo que yo necesito. Last week, I was on Zoom watching the service, and I remember that the pastor said La semana pasada yo estaba en Zoom mirando el servicio y recuerdo que el pastor dijo in Ephesians chapter 3, verse 20, en Efesios capítulo 3 versículo 20 that God is able to do exceedingly and abundantly above all things that we can ever ask or think, according to the power that works on the inside of us. que Dios es capaz de hacer por encima de todas las cosas que nosotros podamos pensar And his power can work in the midst of my drama. y que su poder puede trabajar en medio de mi drama, It can work in the midst of my faults. en medio de mis culpas, It can work in the midst of whatever I lack. en medio de todas las cosas que a mí me faltan, Because he can take my barrenness porque Él puede quitar mi esterilidad and he can make me fruitful. y me puede hacer fructífera, He can take my brokenness puede quitar mi and he can bring quebrantamiento restoration. y traer restauración. In other words, En otras palabras, there is nothing that is impossible for God. no hay nada imposible para Dios. And so Elizabeth did not doubt God. Entonces Elizabeth no dudó de Dios. In fact, De hecho, here's another definition. aquí hay otra definición. Her name Su nombre means oath of God. significa juramento a Dios. That tells me Eso me dice that in her personal relationship with God, que en su relación personal con Dios, she knows how to hold on to his word. ella sabe cómo aguantarse de su palabra. She knows how to do like Habakkuk 2 says. Ella sabe cómo hacer, como dice Habacuc 2. Write the vision, Escribe la visión, make it plain, ponla en tablas so that he that sees it para que aquel que la vea can run, pueda correr. can be able to hold on by faith, Puede ser aguantado por la fe. cannot waver,
que no se rinda, but instead sees the vision pero que pueda ver la promesa and continues to hold on. y pueda mantenerse aferrado a ella. And so tell somebody next to you, Entonces dígale a alguien al lado suyo, stand your ground. manténgase en su posición, Keep the promise, mantenga su promesa, because the promise is sitting on the inside of you. porque la promesa está dentro de ti. Last but not least, Al final, pero no menos importante, we see Mary vemos a María within the scenario that Luke has created. en el escenario que Lucas ha creado. Now, when the angel came to visit Elizabeth, Y cuando el ángel vino a visitar a Elizabeth, and he had, when he has came to visit Mary, cuando el ángel vino a visitar a María, and he set up for her y él preparó para ella and explained to her y le explicó a ella, that Elizabeth was also pregnant. le dijo que Elizabeth también estaba embarazada. She knew Ella sabía that she was in a position in which the Lord was in control. que ella estaba en una posición en la cual el Señor estaba en control. Mary heard the words of the angel. María escuchó las palabras del ángel. She didn't give pushback. No se rehusó. She did not contest what was happening. Ella no cuestionó lo que estaba ocurriendo. Instead, she surrendered. Sin embargo, ella se rindió. And she accepted the fact that the promise had been bestowed on her. Y ella aceptó el hecho de que la promesa había sido cumplida en ella. She knew she was the chosen vessel Ella sabía que ella era la vasija escogida to bring forth para traer the Messiah and the King. el Mesías y el Rey. She had heard the prophecies. Ella había escuchado las profecías. She understood what it meant. Ella entendía lo que esto significaba. The promise of the Messiah was a long-awaited announcement. La promesa del Mesías era un anuncio que se había esperado por mucho tiempo. And those that waited Y aquellos que habían esperado were in an atmosphere of expectancy for estaban en many una, years. en una atmósfera de expectativa por muchos años. It was not a matter of could it be done. La cuestión no era si iba a pasar, It wasn't a matter of the impossibility of it. no era si era imposible, But for Mary, pero para María it was more than that. era mucho más que eso. I was a chosen vessel Yo soy la vasija escogida for the promise that's to come. para la promesa que va a venir. And she saw it Y ella lo vio as an act of praise before God. como un acto de adoración delante de Dios, Because she knew what it said in the book of Isaiah, porque ella sabía lo que decía en el libro de Isaías, chapter 7, capítulo 7, verse 14. versículo 14. Therefore, the Lord himself will give you this sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel, God with us. Isaiah 7:14. He aquí una virgen concebirá y llamará. Isaiah Por tanto, el 7:14. Señor mismo dará una señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. And she has answered what was to be. Can you trust God enough to say yes? Y ella había respondido al Señor de lo que iba a hacer. ¿Tú confías en el Señor lo suficiente para decirle que sí? I'm going to ask that question again. Lo voy a preguntar de nuevo. Can you believe God enough to say yes? ¿Confías en el Señor lo suficiente para decir sí? Even when you don't understand. Incluso cuando no lo entiendas. Even when it don't make sense to you. Incluso cuando no tenga sentido. Even when it means that some people are going to get away from you because of the things that are going to happen. Incluso cuando esto signifique que algunas personas se alejarán de ti. Can you say yes? Puedes decir que sí. Can you surrender? Puedes rendirte. Can you be able to just stand and let God do what he needs to do in you, Puedes mantenerte y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer en ti, with you, contigo and around you? y alrededor tuyo. Because that conviction Porque esa convicción comes from a place viene de un lugar of number 3, del- that God will fulfill his promise in me. de que Dios va a cumplir en mí su promesa. In Mary, Y María,
the work of the Holy Spirit brings forth the fulfillment of the promise. En María, el trabajo del Espíritu Santo trae el cumplimiento de la promesa. The angel brought news El ángel trajo noticias of this announcement de este anuncio and also y también that her cousin Elizabeth was pregnant. de que su prima Elizabeth estaba embarazada. And as far as Mary knew, Y María sabía that God was going to do what God wanted to do, que Dios haría lo que quería hacer and that there was nothing that was impossible for y him. que no había nada imposible para él. So even the news of Elizabeth E incluso las noticias sobre Elizabeth didn't even seem surprising to her as well. no parecieron ser una sorpresa para Because ella, what she understood porque ella entendía is that God's plan for our life es que los planes de Dios para nuestras will vidas come to pass if we allow him to do what he said. van a cumplirse en nosotros si lo permitimos All que that pase. he needs Todo lo que él is necesita a yes from us. es un sí. en All that he nosotros. needs Todo lo que is él a surrender necesita from us. es que nosotros All nos that he rindamos a él. needs is a few people that say, "Here I am, Lord, do what you want to do." Todo lo que él necesita es unas cuantas personas que digan, sí, Señor, aquí estoy. Here I am, Lord. Aquí estoy. Here I am, Lord. Heme aquí. Here I am, your servant, Lord. He aquí tu sierva. Let it be on me as you said, Que sea como tú has dicho, said Mary. dijo María. And so as we look at all of this that's happening, Y mientras vemos a todo esto que está ocurriendo, all of these pieces, todas estas piezas every one of these people that were involved in the process of the atmosphere of expectancy, y cada una de estas personas que son parte de esta atmósfera de expectativa, all of these people that Luke purposely used to be able to speak about the things that were to come. de todas estas personas que Luke estratégicamente usó para poder hablar de las cosas que vendrían a suceder. It helped to usher in Esto ayudó a anunciar the course of how humanity would change el curso de cómo la humanidad cambiaría and how my name y como mi nombre and your y name tu nombre became part of this se process. convirtió en parte de este proceso. Because now, Porque ahora, through the King of Kings and the Lord of a través Lords, del Rey de Reyes y Señor de we Señores, can receive the promise podemos recibir la promesa in us en nosotros for salvation, para salvación, for hope, para esperanza, for His por love, su amor, for His faith, por su fe and for trusting in Him and knowing that He will do what He said He will in us. y por confiar en Él y saber que Él hará en nosotros lo que ha dicho que haría. Because there is a promise on the inside of us. Porque hay una promesa dentro de nosotros. And so, as I close out, Entonces, mientras cierro, I ask you, te pregunto, where are you? ¿dónde estás? Have you been like Zechariah? ¿Has sido como Zacarías, Praying, orando, but seeing it from a different angle? pero mirando las cosas desde otro ángulo? It looks like it's not going to happen for me. No parece como que vaya a suceder But para I'm going mí, to trust God for you, Sarah. pero voy a confiar en Dios por ti. But my situation, Pero mi situación, I don't know. no sé. Or are you like Elizabeth? O eres como Elizabeth, That no matter what it looks like, que no importa cómo se vea, no matter what it feels like, no importa cómo se sienta, no matter what hell has rose up in your house, no importa lo que el infierno haya levantado en tu casa, no matter how many times the no's come, no importa cuántas veces vengan los no, but she held on. pero ella se sostuvo. She trusted God Ella confió en Dios and she believed y ella creyó that He was going to do what He said He was going to do in que her. Él iba a hacer lo que Él dijo que haría en ella. But Mary Y María teaches us a lesson of surrender. nos enseña una lección de rendimiento. Because sometimes we want stuff. Porque algunas veces queremos cosas. Sometimes we ask God, Algunas veces le pedimos a Dios. but where are we Pero ¿dónde estamos in the nosotros midst of everything? en medio de todo? Are we doing us? ¿Estamos haciendo lo que nosotros tenemos que hacer? No, are we doing us as in our own personal agendas? ¿Estamos haciendo nosotros nuestras propias agendas Or are we in the agenda of God? o estamos en la agenda de Dios?
Because if we want to see the promise fulfilled, Porque si queremos ver la promesa if cumplida, we want to see what God wants to do in us, si queremos ver lo que Dios va a hacer en nosotros, then we definitely have to change our position, church. entonces definitivamente tenemos que cambiar nuestra We're going to posición, have to iglesia. change the way that we pray, Tenemos que church. cambiar la forma en la que oramos, We need iglesia. to change the way that we study the word, church. Tenemos que cambiar la forma en la que estudiamos la palabra, Because iglesia. he's raising up an army of men and women Porque Él está levantando un ejército de hombres y that when they mujeres walk into a place, que cuando ellos entran a un the lugar, atmosphere has to change esa atmósfera tiene que because of cambiar the Christ that lives on the inside of us. por el Cristo que está viviendo He's dentro raising up nuestro. a people Él está levantando un pueblo that know how to trust que sabe cómo confiar in the midst of their en situations medio de su situación and can be able to say a word to y somebody que puede darle una palabra a alguien and be able to say even to themselves, poder decir incluso a look sí what the mismo, Lord has done. mira lo que el Señor ha hecho. He's raising up an army Él está levantando un ejército of individuals de individuos that can be able to bring forth the gospel of Jesus Christ que pueden traer el evangelio de Jesucristo in a place where there is no life, a un lugar donde no hay vida, in a place where there's only dry bones, en un lugar donde solo hay huesos secos, in a place where the communities are not do not know who Christ is. en un lugar donde las comunidades no saben quién es And so Jesús. then I ask you, church, Entonces te pregunto, iglesia, stand up, levántate, stand up. levántate. And so we close, and so I'm going to ask everyone to please rise. Entonces cerramos y le pido a todos que se pongan de pie. Thank you, Lord. We bless you, Lord. Te bendecimos, Señor. Atmosphere of expectancy. Atmósfera de expectativa. As we enter into the season of Advent, Mientras entramos en la temporada de Adviento, in a time when everybody is in expectancy, en un momento en el cual todos están en expectativa, what position are you taking? ¿qué posición estás tomando?